En general no me gusta casi nadie, ¿sabes? Pero me gustan los individuos. La música country siempre ha tratado de contar historias, amor, angustia y amistades compartidas a través de la música que une. Pero no todas las leyendas de la industria estaban tan en armonía entre sí. Algunos tenían rencores tan profundos como sus canciones. Y cuando se trata de forajidos del country, hubo pocos tan valientes y sin censura como David Allan Coe. Incluso en su avanzada edad, cuando la mayoría de las estrellas optan por la paz en lugar de la guerra, Coe no estaba dispuesto a quedarse callado. A los 86 años, sorprendió a sus fans al revelar finalmente qué celebridades de la música country nunca podría tolerar. Primeros años y carrera. David Allan Coe nació el 6 de septiembre de 1939 en Akron, Ohio. La música llenó su vida desde que era pequeño. Disfrutaba escuchando a cantantes como Johnny Ace. Pero su infancia no fue sencilla. Con tan solo 9 años, fue internado en el Star Commonwealth for Boys, una escuela reformatoria, y pasó la mayor parte de las 2 décadas siguientes entrando y saliendo de instituciones correccionales, incluidas 3 en la penitenciaría de Ohio. Fue allí donde conoció a Screaming Jay Hawkins, quien lo instó a comenzar a escribir canciones. Tras su salida de prisión en 1967, Coe eligió seguir una carrera musical en Nashville. De acuerdo con su naturaleza rebelde, vivía en un coche fúnebre y lo aparcaba frente al Ryman Auditorium cuando tocaba en la calle. Su talento fue notado. Shelby Singleton, propietario del sello independiente Plantation Records, lo fichó, brindándole la primera exposición a la industria de la música. Coe también poseía una vida silvestre fuera de la música. Fue miembro del capítulo de Louisville del Club de Motociclistas Outlaws y tuvo numerosos hijos, incluido Tyler Mahan Coe, quien eventualmente desarrollaría PSYC, el popular podcast Cocaine and Rhinestones, sobre la historia de la música country. La propia carrera musical de Coe comenzó lentamente. En 1970 lanzó su primer álbum, Penitentiary Blues, y se fue de gira con Grand Funk Railroad. En 1971 había firmado un contrato exclusivo de composición de canciones en Nashville. Aunque no pudo obtener éxito general como artista discográfico, su material cobró vida cuando fue cantado por otros artistas. El éxito de Tanya Tucker en 1973, Would You Lay With Me in a Field of Stone, convirtió a Coe en un compositor exitoso y finalmente firmó con Columbia Records. Su segundo lanzamiento, Once Upon a Rhyme, 1975, contenía su primer sencillo top 10, Recordino Ridículo, que satirizaba juguetonamente clichés de la música country, como camiones, trenes y borracheras. Coe pronto fue miembro de la escena del country forajido, aunque nunca fue del todo uno de la pandilla. Su tercer álbum, The Mysterious Rhinestone Cowboy, mostró su habilidad para la teatralidad y la rebelión. Usaba trajes de pedrería y una máscara de llanero solitario, un estilo influenciado tanto por el cantante Mel Tillis como por la sabiduría de su padre, quien le aconsejó que las máscaras te permiten ser tú, detrás de un personaje. Coe adoptó el espectáculo, destacándose entre los revolucionarios de pelo largo de Nashville. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, Coe se encontró en medio de la tendencia del country forajido, con leyendas como Juan Jennings y Willie Nelson. A lo largo del período, lanzó una serie de álbumes como Human Emotions, 1978, y Spectrum 7, 1979. A veces,
empleando formatos de álbumes conceptuales que abordaban temas a lo largo de lados enteros de los discos. Escribió Take This Job and Shove It, posteriormente un gran éxito para Johnny Paycheck y la base para una película de 1981. Incluso cuando la moda del vaquero urbano dominó la música country durante los primeros años 80, Coe se mantuvo fiel a su propio enfoque de vanguardia, aunque nunca logró el éxito general de algunos de sus contemporáneos. Su compromiso con la música cruda y honesta y su personalidad audaz, a veces combativa, solidificaron su propio lugar en la historia de la música country. El controvertido forajido. La propia vida y carrera de David Allen Coe estaban repletas de cuentos exagerados que luchaban por separar la realidad de la leyenda. El rumor más extendido era que había cumplido condena en el corredor de la muerte después de asesinar a un recluso que había intentado violarlo. Pero resultó que un documentalista de Texas descubrió que no era el caso. Coe había cumplido condena por robo, posesión de herramientas y materiales indecentes, pero nunca por asesinato. A pesar de críticas como estas, Coe nunca sintió que no había jugado un papel importante en la creación del movimiento del country forajido. En una entrevista realizada en 2003, describió: «La verdad es que Juan y Willie Nelson y yo tocamos en un festival al aire libre llamado 48 Horas en Atoka, en Oklahoma. Cuando llegamos allí, varias mujeres fueron violadas y personas apuñaladas. Había mucho alcohol y drogas o lo que sea. Le dije a mi banda, no se preocupen, nosotros brindaremos nuestra propia protección». En ese momento, yo estaba en el Outlaws Motorcycle Club. Tenía mis colores de Outlaws puestos. Tenía mi pistola en mi bolsillo y subí mi motocicleta al escenario mientras Wyan estaba cantando. Me bajé de mi motocicleta, salí y comencé a cantar con Juan. Y luego Willie salió y cantó con nosotros. Había una foto de nosotros en el periódico que tenía una flecha apuntando a la pistola en mi bolsillo y otra flecha apuntando a donde decía Outlaws, Florida. El titular decía: «Los forajidos llegaron a la ciudad». Así es como realmente empezó todo. Coe nunca se comprometió en su vida, su música o sus letras. Incluso si eso lo mantenía fuera de las listas de reproducción convencionales y lejos de las presentaciones de premios. En su álbum de 1977, Rides Again, canciones como The House We've Been Calling Home se aventuraron en temas no tradicionales como la poligamia, mientras que If That Ain't Country, I'll Kiss Your Ass, contenía un epíteto racial en la letra. La canción representaba a una familia de Texas con un detalle hiperrealista, escribiendo sobre su papá tatuado como veterano orgulloso y su hermana mayor como de primera categoría. Tales canciones alienaron a algunos fanáticos y críticos que lo acusaron de racismo, algo que Coe negó vociferosamente. En 2004, explicó su punto de vista. «Soy un compositor, ya sabes, y siempre me ha molestado que los actores en las películas puedan decir lo que quieran, matar gente, violar gente y hacer cosas, y nadie los acuse personalmente de ser así. Pero cuando escribes una canción y de repente te acusan de algo, para mí, componer canciones es pintar un cuadro. Y todo lo que tienes para trabajar son palabras. Crecí escuchando toda mi vida. Vago como un mexicano, tacaño como un judío, trabajando como uno, tonto como un pack. Ese estereotipo que escuchas crecer que inmediatamente pone una imagen en tu cabeza. Incluso su álbum de 1986, Son of the South, en el que Coe fue representado sosteniendo a un bebé mientras lucía una bandera confederada, fue criticado.
pero agregó una nota en la parte posterior para aclararse. Nací en Akron, Ohio, y me mudé al sur cuando tenía poco más de 20 años, lo que me convirtió en un hijo rebelde yanqui. No estoy en contra de nada, ni de ningún lugar, ni de ninguna nacionalidad. Independientemente de lo que hayas escuchado sobre mí, hay dos cosas de las que estoy muy orgulloso. Uno de ellos es mi hijo Tyler, que es mi hijo primogénito, y el otro es mi relación personal con Dios. Estoy orgulloso de esa relación como estoy orgulloso de que mi hijo fue concebido en Nashville, Tennessee, y él es verdaderamente un hijo del sur. En una segunda entrevista, Ko continuó defendiéndose. Cualquiera que me mirara y dijera que soy racista, tendría que estar loco. Tengo rastas hasta la cintura con aretes en ambas orejas. Y mi barba me llega hasta la cintura. Y está en trenzas. Estuve en prisión con un 87% de personas negras. Pasé tiempo con gente negra. Y aprendí a cantar música con gente negra. Fue irónico que en prisión los blancos me llamaran amante. Y ahora escribo la palabra en una canción. Y de repente soy racista. Es bastante irónico. A pesar de todo, Ko se mantuvo fiel a sí mismo, no dispuesto a permitir que la controversia alterara la voz cruda y honesta que caracterizaba su música. La batalla de Ko con el IRS y la pérdida de sus canciones. Al igual que Willie Nelson y Jerry Lee Lewis, David Allan Coe hizo su parte de choques con el IRS. Para él, desafortunadamente, ese choque tuvo un costo enorme: sus canciones. Quizás la mayor víctima fueron los derechos de publicación de su canción más celebrada, Take This Job and Shove It. En una entrevista de 2003, Ko describió lo aplastante que fue. Todas mis canciones hasta 1984 se vendieron en un proceso de bancarrota por como 25.000 loplas de la corte de bancarrota porque nadie me dijo que habían sido puestas a la venta. Básicamente, el IRS afirmó que les debía $100.000. Estaba viviendo en un lugar y tuvimos una inundación y todo fue destruido. Sabían que no tenía registros, ninguna prueba de lo que tenía y lo que no tenía. Así que simplemente me declaré en bancarrota. Willie Nelson eligió lidiar con ellos. Yo elegí no hacerlo. Estoy totalmente bien con ellos ahora. Los únicos ingresos que tengo son el dinero que gano en la carretera actuando y de mis nuevas canciones que poseo. Sin embargo, no solo fue doloroso financieramente para Ko, sino también emocionalmente. La música era su existencia. Y despertar una mañana para saber que todas las canciones que había escrito hasta 1984 se habían perdido, vendidas por centavos de dólar en relación con su valor real, fue un dolor que soportó durante muchos años. Mientras Nelson luchaba con el IRS, Ko admitió que simplemente no podía lidiar con el sistema de la misma manera. La bancarrota era su única solución en ese momento. La pérdida fue más profunda que sus éxitos comerciales. Ko reveló en una segunda entrevista que incluso sus álbumes explícitos con clasificación X fueron incluidos en el trato. Explicó que todas las canciones de los álbumes con clasificación X fueron vendidas. Ya no poseo esas cosas. No tengo nada que ver con esas cosas. Tienen que darme crédito como el compositor, pero no gano ni un centavo. Así que, aunque su nombre todavía estará en las canciones, la verdad es que Ko no gana ningún dinero con ellas. Para un hombre que respiraba y vivía la música, fue una de las realidades más duras de su carrera. Perder el control de su propio trabajo debido a las finanzas. Acrobacias escénicas controvertidas. David Allan Coe se ganó la reputación de ser un artista salvaje e impredecible,
cuyo comportamiento en el escenario caminaba una fina línea entre la actuación y la provocación. Sus actuaciones en vivo estaban lejos de ser típicas, frecuentemente combinando narración de historias, humor fuera de color e incluso teatralidad en el escenario, como montar una Harley Davidson en el escenario. Todo lo cual encantó a casi algunos fanáticos y perturbó a otros. En sus primeros días de forajido, Ko literalmente se estrellaba en sus actuaciones, montando en el escenario en su Harley y maldiciendo a la audiencia con deleite desenfrenado. Como escribió un crítico, gritaba: «¿Cómo les va en esta ciudad?». Y la multitud le respondía con un trueno. Ese tipo de energía desenfrenada creó un culto, pero alienó a los fanáticos del country más convencionales. Parte del misticismo de Ko se derivaba de la forma en que elaboraba su personaje de forajido. No era llamativo, solo teatral. Los disfraces y las máscaras pertenecían a su acto tanto como su guitarra. Trajes cubiertos de pedrería negra, máscaras de llanero solitario e incluso trucos de magia aparecían en algunos de sus espectáculos. También desafió las convenciones al ser el primer artista country en usar una banda de apoyo totalmente femenina, Ladysmith. Algo que uno no esperaría de alguien ampliamente caracterizado como misógino. Sin embargo, la habilidad de Ko para frotar a la gente de la manera equivocada no se limitaba a la vestimenta y las motocicletas. Estiró los límites del gusto y la decencia. Sus álbumes con clasificación X como Nothing Sacred y Underground Album están plagados de blasfemias, sexo e insultos tan distorsionados que fueron calificados por el New York Times como entre las canciones más racistas, misóginas, homofóbicas y obscenas grabadas por un compositor popular. Para algunos, estos fueron saludos guiñando el ojo a la sátira, en lugar de lo que muchos vieron como cruzar la línea hacia la pura ofensa. Las reacciones del público a menudo coincidían con el caos que ofrecía en el escenario. Un crítico describió los espectáculos de Ko como un espectáculo de rock and roll, diferente a cualquiera que hubiera visto. En una actuación, la multitud era una mezcla volátil. Las botellas volaban, los fans peleaban y se besaban, vomitaban, se abrazaban. Era una escena donde cualquier cosa podía suceder y sucedía. Los entusiastas de Reddit que han asistido a sus actuaciones en vivo cuentan historias como una recordada corriendo que le dijo a un gritón que saltaría del escenario para matarlos a todos. El lugar estaba en un bar a 20 pies del suelo. De alguna manera hizo que la noche fuera inolvidable. Su riqueza, el patrimonio neto de David Allen Ko, tiene una historia interesante entrelazada con melodías exitosas, problemas legales y determinación artística. La mayoría de las fuentes actualmente lo estiman en cualquier lugar desde 1.5 millones hasta 2 millones. Por ejemplo, Celebrity Net Worth lo sitúa en 1.5 millones, señalando su extensa carrera como cantautor con docenas de álbumes de estudio. Del mismo modo, Scooper News indica un rango entre 1.5 millones y 2 millones, citando décadas de escritura, giras y discos de éxito. Otras estimaciones son más conservadoras. Un sitio web sitúa su patrimonio neto más cerca de un 8 millones en 2024, principalmente de las ventas de música, las giras y las regalías. Rich Gala y Asia Media Journal repiten la cifra de 1.5 millones, atribuyendo sus ganancias a las ventas de álbumes, las actuaciones en vivo y la escritura. También ha habido estimaciones mucho mayores. Uno sugiere hasta 9 millones, dividiendo los ingresos de las ventas de música,
las giras, la mercancía y el respaldo. Otra estimación más antigua, de 2016 incluso, estima su patrimonio neto en 10 millones. Pero esas cifras parecen menos actualizadas y podrían incorporar la riqueza anterior a sus pérdidas financieras. Un golpe importante a su dinero se produjo en 2003, cuando reveló que todas sus melodías, hasta 1984, fueron subastadas en procedimientos de bancarrota por solo $25,000 sin su conocimiento. Esa pérdida redujo significativamente sus ganancias de composición, una de sus fuentes de ingresos más confiables. Coy también tuvo serios problemas fiscales y legales. Fue multado con casi $981,000 y puesto en libertad condicional, después de declararse culpable de evasión de impuestos sobre la renta de los ingresos de la realización de docenas de espectáculos anuales. Estos golpes financieros agregados a los gastos legales habrían consumido cualquier ganancia. Sin embargo, Ko se negó a renunciar. Siguió de gira, ocasionalmente actuando hasta 100 veces al año, y dependía de las regalías de la nueva música y las ventas de libros para mantener los ingresos. El largo camino a los 86. La vida de David Allen Coe no se trataba solo de baladas de forajidos y disputas. También fue una de supervivencia a través de accidentes, experiencias cercanas a la muerte y lealtad de ride or die. En marzo de 2013, Coe estuvo involucrado en un accidente automovilístico casi fatal en Ocala, Florida. Se había saltado un semáforo en rojo y fue golpeado por un camión semirremolque de costado. Sufrió fracturas de costillas, contusiones en los riñones y traumatismo craneal como resultado del accidente. Aunque las lesiones fueron bastante graves, ninguna de ellas puso en peligro su vida, lo que parecía casi milagroso considerando cómo quedó su vehículo después. Fue mantenido en el hospital en el Centro Médico Regional de Ocala durante algunos días. Su familia y los informes médicos indicaron que el consumo de alcohol o la velocidad no fueron factores determinantes, y estaba lo suficientemente consciente como para recuperarse con bastante rapidez. Más tarde, Coe sorprendió a las audiencias al volver al escenario. A los pocos meses, tocó en el picnic del 4 de julio, en Fort Worth, con Willie Nelson. Reflexionando sobre el accidente, Coe rumores que surgieron cuando la noticia golpeó. Le dijo a la audiencia que habían venido en las noticias y dijeron que yo había muerto antes de lanzar la historia de cómo todos lo habían abandonado excepto su esposa. «Mi esposa es la única que no renunció», dijo, refiriéndose a su banda y al gerente de gira de mucho tiempo que se marcharon durante ese período difícil. Mientras tanto, Coe conservó ese espíritu de desafío. Vio el accidente como otro libro sobre el que escribir. «Bueno, ahora tengo la oportunidad de escribir otra gran canción», declaró. Su esposa también señaló cómo los fans le decían que su música los había ayudado a superar los malos momentos. Así que ahora tenía una nueva historia que contar. Sobrevivir al accidente fue un punto fácil, mientras que algunos de sus contemporáneos forajidos se suavizaron con la edad. Coe no lo hizo. Continuó tocando, continuó escribiendo y se mantuvo comprometido con ese enfoque sin filtros en el que basó su reputación. A los 86 años, todavía era crudo, todavía intrépido y todavía el mismo forajido intransigente que siempre pretendió ser. Ahora, hablemos de las personas que no podía soportar. Waylon Jennings y Kristofferson. David Allen. Coe nunca rehuyó expresar sus opiniones, incluso si irritaban
a algunas de las estrellas más grandes de la música country. Dos de los artistas con los que discutía frecuentemente, al menos verbalmente, eran Wayan Jennings y Kristofferson. En opinión de Koo, ambos se habían vendido y se habían desviado del personaje de forajido que él mismo profesaba ser. La tensión entre Wayan Jennings y Koo realmente se cristalizó durante la fase de Koo's Rides Again, a mediados de la década de 1970. En ese álbum, Koo incluyó la canción Willie, One and Me, una canción que vinculaba su personaje con Jennings, Willie Nelson y Kris Kristofferson, el núcleo del movimiento country forajido de la época. Pero en lugar de forjar alianzas, la canción creó más tensión. Jennings especialmente no se lo tomó muy bien. El baterista de mucho tiempo de One, Richie Albright, una vez caracterizó con franqueza el problema con Koo, en términos muy contundentes. Llamó a Koo un gran compositor, pero no podía decir la verdad si era mejor que una mentira que había fabricado. One no lo hizo sentir lo suficientemente cómodo como para quedarse. La tensión no terminó ahí. Los relatos indican que Jennings realmente confrontó a Koo en persona. Koo había estado yendo por Nashville jactándose de que era el único verdadero forajido de la ciudad. Eso no le sentó bien a Jennings, quien había hecho su carrera rebelándose contra el conservador establecimiento country de Nashville. Koo incluso se burló de su presunto personaje de forajido en su enfrentamiento, recordando a la gente que Koo una vez había lucido zapatos blancos de Buck, muy lejos de la dura imagen de renegado que Koo intentaba transmitir. En cuanto a Kris Kristofferson, las cosas eran más una cuestión de reputación que de confrontación directa. Koo incluyó a Kristofferson en la misma clase que Jennings, refiriéndose a él como otro cantante que se había vendido tan pronto como el éxito lo encontró. Para Koo, ser fiel al espíritu forajido significaba evitar por completo el Nashville convencional. En su opinión, Jennings y Kristofferson se habían vendido demasiado mientras que él, Koo, era el verdadero negocio. Este rencor perpetuo demostró cuán dedicado estaba Koo a su propia definición de autenticidad, sin importar si lo llevaba al punto de quemar puentes con algunas de las leyendas más grandes de la música country. También sirvió para ilustrar una de las paradojas de su carrera. Deseaba ser reconocido en la misma clase que Jennings, Nelson y Kristofferson, pero también lo reprendía por no ser tan forajidos como él. Esa tensión permaneció con Koo a lo largo de su carrera y lo estableció como una de las figuras más francas del movimiento country forajido. Jimmy Buffett. Si David Alan Koo tenía algo que nunca le faltó, fue controversia. Y una de sus disputas más extrañas y publicitadas fue con nada menos que Jimmy Buffett, el rey del rock country fresco junto a la playa. Lo que comenzó como un problema ordinario sobre la composición de canciones pronto se intensificó en una discusión pública que demostró el ingenio rápido de Koo y la falta de voluntad para ceder. Toda la debacle comenzó cuando Buffett criticó a Koo por plagio. Buffett afirmó que la canción de Koo Divers, Do It Deeper, sonaba un poco demasiado como el éxito de Buffett Changes in Latitudes. Changes in Attitudes. Esa canción de 1977 fue una de las canciones más grandes que Buffett haya tenido y ayudó a solidificar su estatus como el jefe del llamado género del Golfo y Occidental. Por lo tanto, no fue sorprendente que Buffett no estuviera contento con lo que percibía como alguien que le robaba. En lugar de callarse para arreglar las cosas, Koo hizo lo que siempre hace. Lanzó un ataque. En lugar de ofrecer una defensa o permanecer en silencio,
Ko escribió una canción que respondió inmediatamente a Buffett. Y ni siquiera se esforzó por encubrir su objetivo tampoco. La canción se llamaba simplemente Jimmy Buffett. En el disco, Ko se burló de Buffett a su manera franca característica, proponiendo que los dos se emborracharan y tuvieran sexo. Era típico de Ko, mitad burla, mitad insulto y estrictamente reacio a cumplir con las reglas. Mientras que Buffett tendía a abrazar su buen tiempo, imagen relajada, la reprensión de Ko subrayó cuán desesperados eran los dos artistas en personalidad y estilo. La pelea no resultó en una batalla judicial prolongada, pero sí proporcionó otra entrega al extenso catálogo de disputas comerciales de Ko. Para Buffett, el episodio probablemente sirvió para solidificar su percepción de Ko como un hombre dispuesto a superar los límites sin escrúpulos. Para Ko, el conflicto se convirtió en un medio más de comercializarse como el forastero, el rebelde al que no le importaba ser impopular dentro del negocio. En retrospectiva, el conflicto Ko-Buffett es una demostración clásica de cómo Ko se condujo a lo largo de su vida. No solo se defendió, redobló la apuesta, utilizando frecuentemente el humor que caminaba sobre la línea entre el humor y la ofensa. Ya sea acusando a otros de venderse o tomando represalias contra los cargos de plagio, Ko vivió para el conflicto. Al final, Buffett siguió siendo Buffett, construyendo un imperio de bares de playa, libros y discos de éxito, mientras que Ko se mantuvo como el forastero más salvaje de la música country. Pero esta pequeña disputa entre ellos sigue siendo una de las historias más inusuales y entretenidas en la historia del country forajido. Neil Young, David Allan Coe, no tenía miedo de causar controversia, y ocasionalmente lo hacía de la manera más sutil e inesperada. Considere su tiro a Neil Young, por ejemplo. Coe no atacó a Young en entrevistas o con insultos, sino que inyectó una puñalada afilada en una de sus canciones. En su álbum de 1974, The Mysterious Rhinestone Cowboy, Coe echa por tierra el debate con una pista cruda y dramática titulada I'd Like to Kick the Out of You. Esto no era solo un título impactante, fue una respuesta aguda a los que dudaban. La canción surgió en respuesta a las críticas a la narración de historias de Coe, basada en la prisión. Cuando un periodista de Rolling Stone comenzó a sondear la validez de la declaración de Coe de que había asesinado a un recluso que intentó atacarlo, Coe respondió en esta canción, abrazando la anarquía en lugar de retroceder ante ella. Aproximadamente al mismo tiempo, Coe grabó Southern Man de Neil Young como una versión en su álbum Unchained de 1985. El Southern Man original es una de las melodías más conocidas de Young, una condena sencilla del racismo del sur de Estados Unidos. Al grabarla, junto con defenderse al mismo tiempo con ese infame título de canción, Coe podríamos así haber estado empleando la yuxtaposición para comentar sobre la controversia, la sinceridad o cómo las canciones provocan respuestas fuertes independientemente del género. Por lo tanto, incluso si no fue una rivalidad directa, la utilización por parte de Coe de un título de canción con imágenes gráficas y su decisión de grabar Southern Man durante un período en el que estaba siendo criticado parece una burla sutil. En lugar de criticar públicamente a Young, es como si Coe dejara que la música hablara por sí misma, asegurando que no solo fuera visto, sino escuchado. Esta acción fue consistente con el modus operandi de Coe. Era un experto en presionar botones, ya sea apuntando directamente a otros artistas o haciendo que su propia música caminara sobre la cuerda floja entre el tributo, la protesta y la burla.
Y hacerlo no solo lo hizo destacar como compositor, sino también como una personalidad que se alimentaba del drama, incluso o particularmente cuando simplemente se sugería a través de su elección de canciones. La historia de David Allan Coe es una de bordes afilados, egos magullados y honestidad sin disculpas. No era el tipo de artista que endulzaba sus sentimientos o se hacía el simpático por encajar. Esa misma racha intrépida que lo hizo chocar con leyendas del country también lo distinguió como alguien a quien no le importaba la aprobación. Ya sea que estuviera disparando a otras estrellas, provocando controversia con sus letras o denunciando lo que veía como un comportamiento de forajido falso, Coe demostró que su carrera nunca se basó en mantener la paz. Lo que es interesante, sin embargo, es cómo estas rivalidades moldearon su imagen, tanto como lo hizo su música. Al hacerse enemigos en la industria, se labró un espacio como el forastero definitivo, alguien detrás de quien los fans podían unirse si estaban cansados de las pulidas tradiciones country. Incluso cuando sus palabras eran duras, llevaban el sello de alguien que valoraba la honestidad por encima de la armonía. Al final, las personas con las que chocó solo añadieron combustible a su leyenda, porque Coe prosperó tanto en el conflicto como en la creatividad. Ámalo u ódialo, su nombre se volvió imposible de ignorar. Y eso es exactamente lo que quería. Y eso concluye nuestra profunda exploración de la vida salvaje y sin filtros de David Allan Coe y las estrellas country que no podía soportar. Su historia es confusa, controvertida e inolvidable, como el propio hombre. Si disfrutaste de este video y quieres más historias sobre las leyendas, las disputas y los lados ocultos de la historia de la música, no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal. De esa manera, nunca te perderás la próxima gran historia que descubramos. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.